Grabamos. Ya. Más ejercicios entonces de cara al certamen. Vamos al pizarrón. Hoy día traté de inclinarlo a otros contenidos que no habíamos visto en los dos anteriores y que en realidad son bastante importantes. A este no primero. Ahí. Ya, que tienen que ver con este teorema de la función implícita, teorema de la función inversa, también eh, el teorema del valor medio. Ya, como que vamos a ir moviéndonos en eso, en ese grupo de contenidos que hay unos que son más difíciles que otros. Ya, vamos con el primero. El primero es considerar una curva. En general, eso, una ecuación en dos variables, eh, cuando uno lo puede graficar como si fuera una cónica, por ejemplo. Ahí tenemos no sé, pues, la ecuación de la circunferencia, de la parábola, de la hipérbola, todas esas son curvas, son combinaciones en una ecuación del x y el y. Y en general, si yo las combino de cualquier forma, me queda una curva en el plano. Lo que pasa es que no siempre se puede despejar el y. Y en esas situaciones, para calcular la derivada en algún punto, uno se apoya en el teorema de la función implícita. A pesar que yo no puedo despejar el y en la curva que está ahí, yo igual pienso que existe la derivada en alrededor de un punto, localmente. No sé, esto estoy contando como la generalidad del teorema. No sé, pues la curva a lo mejor es así, es súper complicada, no es una función, ¿ok? Pero si el 1, 1 está, por ejemplo, acá, ahí está el 1, 1, alrededor de ese punto, acá está el x igual 1 y el y igual 1, ¿sí? Alrededor de ese punto sí puedo considerar el pedacito de curva como si fuera una función. Ahí es biyectiva y la puedo invertir. Entonces, tiene sentido preguntarse por el i' en 1, en este caso. ¿Sí? Alrededor de ese puntito, tiene sentido preguntarse por el i' como si el i fuera una función. ¿Ya? Esa es la idea general del teorema de la función implícita. ¿Ya? Nos da condiciones entonces para que eso se pueda hacer. ¿Ok? Y aquí en particular, en este ejemplo, me están pidiendo la segunda derivada en el punto. ¿Ya? Es súper algebraico, es súper de calcular fórmulas, de derivar sin equivocarse, de aplicar bien las propiedades. En eso en general se va a batir el ejercicio. Y entonces yo tengo el, la ecuación, ahí está, y la voy a empezar a derivar. Siempre teniendo en cuenta que voy a derivar con respecto a x, ¿sí? Y que el i, cada vez que aparezca el i, hay que pensar que el i es una función de x. ¿Ya? Entonces la tengo que derivar. ¿Ya? Entonces vamos derivando término a término. Derivada del x cuadrado, 2x, más. Después tengo que derivar 5x por y. X es función de x, ¿cierto? La función x. Y el y también es función de x. Entonces acá tengo que hacer regla del producto. El 5 lo dejo afuera y voy a hacer regla del producto en el x por y. Regla del producto es derivada del primero, derivada del x, 1, por el y sin derivar, más el x sin derivar por la derivada del y, como si fuera función. Entonces, ¿cuánto es la derivada del y? Y prima. ¿Ok? El y derivado. Ya, ahí termina ese producto. Más, ahora tengo una potencia del i. O sea, eso es una función compuesta, porque está la potencia, está el elevar a 2, y está la función i. Entonces tengo que hacer regla de la cadena. Derivo la potencia, 2i, y multiplico por la derivada de lo de adentro. Entonces por i', porque el i es función, tengo que derivarlo. Después derivo el 2x, eso me da 2. Después derivo el i, que es una función. Entonces, ¿cuánto da la derivada del i? Eso, la derivada del i'. Y el 6 desaparece porque derivar una constante es 0. Así que todo esto da 0. ¿Ok?
Al otro lado también derivo. La derivada del 0 también da 0. Ya, ahí tengo entonces la expresión donde entre medio aparece el i'. ¿Ok? Y yo tengo que eventualmente derivar el i segunda y evaluarlo. ¿Ya? Evaluarlo cuando el x vale 1 y el y vale 1. ¿Ok? Entonces, yo esta parte, esta ecuación que me quedó, la voy a usar eh, de dos formas. Primero voy a evaluarla, voy a hacer que efectivamente el x sea 1, el y sea 1, y el y', todas las apariciones de y', las voy a cambiar por el y' evaluado. Entonces, ¿dónde hay que evaluarlo? En el valor de x. Voy a cambiarlo por y' evaluado en 1. Acuérdense que el y es una función. Así que evaluar el y' es evaluar la función. ¿Dónde la evalúo? En el 1. ¿Ok? Porque eventualmente voy a querer la y segunda también en el 1. Ujú. Entonces voy a cambiar todo y reemplazarlo. Voy a hacer todos estos reemplazos. El x es 1, entonces aquí me queda 2 más 5 por 1 por i. El i también es 1, así que aquí me queda 1. Después x por i', el x es 1 y el i' hay que evaluarlo. Entonces me queda i' en 1. Después más 2 por i, me queda 2 por i', el i' hay que evaluarlo, i' en 1, menos 2 más i'. Entonces me queda evaluado en 1. Y el 0 sigue siendo 0. ¿Ok? Voy a juntar todos los i' que hay, todos los que hay acá. Me queda 5, acá tengo un 5 por i', acá tengo un 2 por i' y acá tengo otro i'. O sea, en total tengo 8 i' evaluados en 1. Ujú. Y números sueltos, tengo el 2, un 5 y un menos 2. O sea, me quedó aquí más 5, igual 0. Por ende, si yo despejo el i' en 1, eso me da menos 5 octavos. ¿Ya? Si la pregunta me hubiera pedido simplemente la primera derivada evaluada en el punto, ya la tendría. Aquí está. ¿Ya? Pero yo necesito la segunda. ¿Ok? Y para obtener la segunda, no me sirve, por ejemplo, derivar esto. ¿Ya? Porque aquí no está la función. Aquí está la función evaluada en el punto. Eso es una constante. ¿Ya? No es una función, aquí está evaluado. Entonces yo tengo, para encontrar el i2', tengo que derivar el i', la función i'. ¿Y dónde está eso? Está en la misma ecuación que está acá. En esa ecuación que está ahí aparece el i'. ¿Ya? Entonces yo puedo derivar de nuevo, voy a hacer la derivada todo de nuevo, y después voy a evaluar, ¿ya? Todas las evaluaciones que necesite. Y voy a encontrar el i2' evaluado en el punto otra vez. ¿Ya? Entonces, vamos derivando otra vez. Nuevamente derivamos ahora esta expresión. Lo vamos a hacer en la otra página porque igual es largo. Vamos a tomar esto. Lo vamos a poner acá. Y vamos a derivar. Entonces, derivamos nuevamente para que aparezca i2'. ¿Ok? Entonces, ahí está la ecuación. Y ahora voy a volver a derivar todo con respecto a x. Ya hay que tener full paciencia porque hay hartos productos acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda? Queda la derivada del 2x, que es 2, más 5 veces la derivada del paréntesis. En el paréntesis hay un 1 por i, que es i. Si lo derivo me queda i'. Después tengo un producto entre x y el i'. Entonces, tengo que hacer derivar el producto acá. Es 1 por el i', la derivada del primero por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y cuando derivo el i', me aparece el i2'. Ahí está. Después más, dos veces, y acá no hay producto. Hay producto entre el i y el i'. Entonces,
regla del producto, derivada del primero, y prima, por el segundo sin derivar, y prima también, más el primero sin derivar, y por la derivada del segundo. Entonces, I2'. Ahí hice derivada del producto. Después derivo el -2, se muere, da 0. Y derivada del I da I2'. Perdón, derivada del I' da I2'. Todo esto igual 0. ¿Ok? Entonces, ya tengo eso. Y el objetivo es obtener I2' evaluado en el 1,1. Entonces, voy a evaluar todo esto que está acá y voy a despejar el I2' evaluado. ¿Sí? Entonces, vuelvo a evaluar en x igual 1, en y igual 1, el I' va a pasar a ser I' en 1, pero eso ya lo tenemos. El I' en 1 ya lo calculamos, da -5/8. Lo tenemos ahora. Entonces todos los I' van a cambiar por -5/8 y todos los que son I2' van a pasar a ser I2' evaluado en 1, ya en el valor de x. Entonces veamos qué queda. Ahora queda 2 más 5 más I' evaluado en 1, que va a ser -5/8, más I' de nuevo, -5/8 otra vez, más x, que es 1, por I2' evaluado en 1. Ahí está, el x es 1. Más 2 veces, acá tengo un I' al cuadrado, evaluado en donde corresponde, entonces -5/8 al cuadrado, ¿sí? Más el i, que es 1, por el I2' evaluado en 1. ¿Ya? Y todo esto más el I2' de nuevo evaluado en 1. Entonces me quedó una ecuación solamente con el I2', con la segunda derivada del I evaluada en 1. Y la despejo. Entonces nos va a quedar así. 2 más 5 veces, acá tengo -5/4, más I2' en 1, más 2 por 25 partido en 64, eso es 25 partido en 32, más 2 veces I2' en 1, más I2' en 1, igual 0. Multiplico por 5 el paréntesis que está a la izquierda, me queda -25/4, más 5 veces I2' en 1. Ya acá todo lo que viene acá a continuación es solamente manipulación algebraica para poder despejar el I2', que es lo que me están preguntando. Y nos falta sumar los I2', que son 8 en total. 8 I2' en 1. Y le sumo, a ver, acá tengo que hacer 2 menos 25/4. Vamos, el denominador común completo, 32. Al 2 lo amplifico por 32. Al 25/4 lo amplifico por 8. Y eso es 200. Y el otro es 25. Todo esto igual 0. ¿Y cuánto da todo esto? Da 89 menos 200. Eso me lleva a 89 menos 200 menos 111. ¿Sí? Entonces 8 y' en 1 menos 111 partido en 32 es igual 0, así que aquí despejo. Por lo tanto, perdón, por lo tanto el I2' en 1 nos da 111 partido en 32 partido en 8, o sea, en 256. Y ahí estamos. Ahí encontramos el I2' evaluado en 1. ¿Ya? Cuando el X vale 1, el Y vale 1, que era lo que nos decía acá, en el punto 1, 1. Y ahí está listo el ejemplo. ¿Okay? Así funciona el teorema de la función implícita. Usted puede tener una ecuación y derivarla a lo bruto, ¿ya? Entendiendo que el y es función de x y haciendo las respectivas propiedades que corresponden. Cuando es producto, cuando es red la cadena,
etc. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Ya. Pasemos a algo que en la práctica es muy simple, pero teóricamente es complicado de digerir. En general cuesta harto que los alumnos entiendan este tipo de ejercicio. Tengo una función que es coseno de x menos seno de x, con x en un intervalo dado, ¿sí? Pi, de pi hasta 3 pi medio, y hay que calcular la derivada de la función inversa en cero. ¿Ok? Entonces hay un teorema de la función inversa para estos casos. ¿Ya? De nuevo, yo tengo funciones en general. Fíjense que esta función que está aquí es súper poco invertible. Es mezclar coseno con seno. No me sé el gráfico. Esto se puede como trabajar y dejarlo escrito como si fuera un seno de algo. Pero es súper poco invertible. Ya, una cuestión así. ¿Ya? Que no tiene inversa. ¿Ya? Porque no es biyectiva. Entonces, si yo me paro en el x que está acá, ahí sí me queda una función biyectiva. No sé, puede ser que esté aquí, de aquí hasta acá. ¿Ya? Ese pedacito. Ahí yo tengo que la función es invertible. Entonces, ahí tiene sentido pensar la inversa y evaluarla, o sea, derivarla y evaluarla en cero. ¿Ya? Pero la gracia es que uno lo hace implícitamente. No tengo para qué encontrar la función inversa. ¿Ya? No tengo para qué explicitarla. Hay un teorema entonces que me permite hacerlo sin necesidad de encontrar la función inversa. Entonces, ay, no puedo borrar aquí. Uf, ahí sí. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que si usted quiere hacer la derivada de una función inversa, ahí, y la quiere evaluar en un valor, como es inversa, se supone que los valores son i, son imágenes, y lo quiere evaluar en un i sub 0, entonces lo que tiene que hacer es 1 partido en la derivada de la preimagen del i sub 0, o sea, en el x sub 0, donde el x sub 0 es la preimagen del i sub 0. ¿Ya? Eso me dice el teorema de la función inversa. Si usted quiere evaluar la derivada de la inversa en un punto, entonces haga 1 partido en la derivada, evaluado en la preimagen de ese punto. Pero no me dice nada con respecto a la función inversa. La función inversa completa nunca la calculo. ¿Ya? Tengo que preocuparme entonces de derivar la función original y de encontrar la preimagen del punto. Eso es todo. ¿Ok? También es una situación local, igual que el teorema de la función implícita. No me interesa en toda la curva, sino que en un pedacito de la curva. Ujú. Ya, entonces, ¿cómo funciona en este caso? ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Ya, tengo que encontrar la derivada de la inversa evaluada en cero. Entonces, cero es mi I0, ¿ya? En este caso. Necesito encontrar entonces el X0, que es la preimagen de este tipo. ¿Ya? F a la menos 1 del 0. ¿Ya? Hoy que quedó feo ese menos 1. Ahí. Ahí. Necesito saber quién es la preimagen de ese tipo. ¿Ya? Entonces, hago eso. Tomo la función coseno de x menos seno de x y en algún momento eso me da 0. Necesito ver para qué valor de x en este intervalo eso me da 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Es una ecuación trigonométrica. ¿Ya? ¿Cuál era el truco acá? Hay que, cuando tengo mezcla de coseno y seno, hay que multiplicar por 1 partido en la raíz de los coeficientes que tienen coseno y seno al cuadrado. En este caso el coseno tiene un 1, así que 1 cuadrado, y el seno tiene un 1, así que también 1 cuadrado. O sea, estoy multiplicando por 1 partido en raíz de 2. Toda la ecuación. Entonces me va a quedar así. 1 partido en raíz de 2 por coseno de x menos 1 partido en raíz de 2 por seno de x igual 0. ¿Ya? ¿Por qué uno hace este truco?
porque la gracia es que siempre que lo haga bien, me va a quedar una expresión que representa o bien el seno de la suma o de la resta y el coseno de la suma o de la resta. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a decir que ese 1 partido en raíz de 2 es seno de pi cuarto, ¿cierto? Seno de pi cuarto es 1 partido en raíz de 2 por coseno de x. Y en el otro lo voy a pensar como coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos también es 1 partido en raíz de 2. ¿Y por qué lo escribí así? Porque ahora toda esta expresión que está acá es seno de la suma. Es seno de pi cuartos, perdón, seno de la resta. Seno de la resta, ¿cierto? Seno de la resta. Ahí está. Ese tipo es seno de pi cuartos menos x. Si usted lo aplica a fórmula de la resta, le va a dar lo que está arriba. ¿Ya? Y bien, pues ahora tengo que resolverlo. Seno de algo igual 0. Entonces ese algo, de hecho, a ver, puedo dejarlo así, pero creo que conviene más dejarlo en coseno. Para no enredarme con los ángulos, lo voy a dejar en coseno. Voy a hacer lo mismo, pero en coseno. Vamos a ver que acá que va a quedar más simple el traspaso. Voy a hacer que el primero sea coseno y el segundo sea seno. ¿Ya? Aquí me quedó coseno, coseno, menos seno, seno. Eso es coseno de la suma. ¿Ya? Lo único fue una maña mía nomás, para dejarlo con suma. Va a quedar más fácil despejarlo, sin enredarse. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuándo coseno da 0? Tengo dos opciones siempre. El coseno da 0 en pi medios, ¿sí? Y da 0 en menos pi medios, con sus respectivos periodos. Por eso que la función no es biyectiva, porque si yo miro, yo tenía el 0, estoy buscando su preimagen y hay infinitas preimágenes. Son todas esas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que encontrar aquel. Bueno, todavía no he terminado de despejar, en realidad. Me falta pi cuartos. Dice pi cuartos más x es eso. Así que paso el pi cuartos restando y me queda que el x es pi medio menos pi cuartos. Eso da pi cuartos más 2k pi. Y menos pi medios menos pi cuartos da menos 3 pi cuartos. Voy a bajar un poquito. Ahí. Entonces, lo que les decía, claramente la función completa no es biyectiva, no tiene inversa, porque eh, yo busco la preimagen del 0 y tiene infinitas preimágenes, son todas estas. ¿Ya? Pero tengo que quedarme con aquella que esté en el intervalo correcto. Localmente sí tiene inversa. Entonces, en este intervalo, ahí la función es invertible. ¿Y quién cae dentro de ese intervalo? Ese intervalo es si hago la circunferencia unitaria, el intervalo que va desde el pi hasta el 3 pi medios. O sea, es el tercer cuadrante. ¿Ok? Y de todas estas soluciones infinitas que están acá, ¿cuál es la que cae ahí en el tercer cuadrante? El menos 3 pi cuartos. ¿Sí? Yo hago, es menos 3 pi cuartos. Entonces, pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. Ahí llegué a ese cuadrante. ¿Ya? Entonces, el x, el que es preimagen el que es preimagen del 0 en ese intervalo es el menos 3 pi cuartos. Ese es. Esa es la preimagen. ¿Ok? Y ya tengo todo, me falta ahora la derivada. Todo esto fue para encontrar la preimagen, ahora me falta la derivada para aplicar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, ahora derivo. F' de x es derivar el coseno de x menos seno de x. Y eso me da menos seno de x menos coseno de x. ¿Cierto? Derivada del coseno es menos seno y derivada del seno es coseno, pero tiene un menos ahí, así que queda menos coseno. Y lo evalúo. Ahora hago f' en menos 3 pi cuartos. Entonces me va a quedar menos seno de menos 3 pi cuartos menos coseno de menos 3 pi cuartos. Y hay que acordarse que seno es una función impar
y coseno es una función par. Así que, ¿qué pasa con los menos? El seno los escupe, los saca fuera, así que me queda seno de 3 pi cuartos, ¿sí? Y el coseno se come el menos. Así que aquí me queda menos coseno de 3 pi cuartos. ¿Ok? Tengo eso. Y lo calculo. Puedo volver a la circunferencia unitaria. Aquí, como quieran hacerlo en general, tengo que calcular seno de 3 pi cuartos y coseno de 3 pi cuartos. 3 pi cuartos está aquí. Es pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. El que está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es seno? Es su medida vertical. ¿Y cuál es coseno? Su medida horizontal. ¿Ya? Pero esos tipos son los mismos que si yo lo hiciera al otro lado. Tienen las mismas medidas, las mismas longitudes que si yo lo hiciera acá. O sea, seno de 3 pi cuartos es lo mismo que seno de pi cuarto. Los dos apuntan hacia arriba. ¿Ya? Así que es raíz de 2 partido en 2. O 1 partido en raíz de 2. Cualquier forma está bien. Y en el caso de coseno, coseno de 3 pi cuartos tiene la misma medida que el coseno eh, de pi cuartos, es la medida horizontal, esa, ¿ya? Al otro lado es esa, ¿sí? Pero están apuntando distinto. El que quiero yo está apuntando a la izquierda. Entonces, en este caso es menos el coseno de pi cuartos. Y todo eso me da menos raíz de 2 partido en 2. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los valores. Nos queda eh, raíz de 2 partido en 2, menos menos, raíz de 2 partido en 2, y eso nos da raíz de 2. ¿Cierto? Nos queda 2 veces raíz de 2 medios, y eso da raíz de 2. Por lo tanto, la función inversa, la derivada de la función inversa evaluada en 0 es 1 partido en la derivada evaluada en el menos 3 pi cuartos, y eso es 1 partido en raíz de 2. Y ahí se acabó. ¿Ok? Esta parte también podrían haberla calculado haciendo, no sé, eh, haciendo fórmulas de suma. Por ejemplo, seno de 3 pi cuartos es seno de pi menos pi cuartos, ¿ya? O seno de pi medio más pi cuartos, también, si quiere pensar en puros del primer cuadrante. ¿Ya? Y haga fórmula de seno de la suma. También funciona, si es que no le gusta este juego de la circunferencia unitaria. ¿Ya? Y ahí está. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Es muy Profe, teórico Dale, dale, perdón, pregunta. por ejemplo, si nos daban el que está abajo, el menos 3 pi cuarto, habría que haber evaluado las funciones en el menos 3 pi cuarto para dejarlo aquí en el cero, como la derivada, la inversa derivada evaluada en cero, para que sea el i cero, ¿o no? Lo que pasa es que el I0 es cero, ¿cierto? Eso te lo dan al principio. Ese tipo que está ahí es el I0, fijo. Lo que pasa es que cuando buscaba la preimagen de ese, que fue resolver la ecuación, me da todas estas soluciones, todas estas que están abajo, ¿sí? Entonces yo me tengo que quedar con aquella que esté en el intervalo. A mí, a lo mejor en otro ejercicio te podrían haber dado otro intervalo distinto. Entonces, de todas esas soluciones que están ahí, ya no me sirve el menos 3 pi cuarto, sino que me sirve otro de esos valores. ¿Se entiende eso? Sí, pero la duda ¿Ya? era más, por ejemplo, si me daban el x cero y no el i cero, Ah, pero es que ahí no tiene sentido, no se puede porque, ocupar el porque teorema. si el ejercicio te inversa, perdón, si el ejercicio te inversa, la inversa está siempre evaluada en el i. ¿Se entiende? El x0 es algo que le sucede a la función normal, a la función f, ¿ya? Pero si a ti te piden la derivada evaluada en un valor, ese valor siempre va a ser el i0. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? gracias, profe. Eso. Ujú.
Ya, muchachos, si hay alguna otra duda aquí con esto, porque esto es súper teórico, ya este teorema, el cálculo no es tan complicado. Hay que encontrar la preimagen y encontrar la derivada, ¿ya? Y reemplazarlas acá en esta expresión que está ahí, ¿ya? No es complicado en general, pero lo complicado es que los alumnos entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Es encontrar la derivada de la inversa sin necesidad de encontrar la función inversa. Esa es la gracia del ejercicio, ¿ya? Eso. Vamos con otro, no necesariamente de esto, sino que vamos avanzando en los otros teoremas. Ya, alguna vez les comenté en clase que dentro de todos los ejercicios que uno puede hacer de la materia de derivadas, de repente hay preguntas donde no aparece ninguna derivada, como esta. Dice, demuestra que para x mayor que 0 se cumple esa desigualdad. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con derivadas? ¿Ya? Entonces, en general, este tipo de ejercicios yo encuentro que son los más difíciles porque uno no sabe qué tiene que ocupar, ¿ya? Y aquí entran en juego estos teoremas, hay teoremas raros, como teoremas como consecuencias de las derivadas, que son el teorema del valor medio, ¿ya? O bien el teorema de Weierstrass. Pero el teorema de Weierstrass, eso lo ocupamos para máximo y mínimo, así que en realidad, en general, el único teorema que donde no está explícita la derivada es como el teorema del valor medio. Ya, de hecho, va a aparecer aquí en este y va a aparecer en el siguiente ejercicio, en el último que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? El último tampoco, no dice derivada en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, en general, no siempre, en el 90% de los casos tiene que ver con teorema del valor medio. ¿Ya? Traten de imaginarse que este ejercicio lo vamos a resolver usando eso. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a resolver usando eso? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que tengo que demostrar es una desigualdad. Ya voy a demostrar una desigualdad. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar, es que, ¿dónde puede estar la pista de que tengo que usar derivada? Es porque aquí aparece un arco tangente y acá aparece una expresión con el 1 más x cuadrado abajo. ¿Ya? Y acuérdense que la derivada del arco tangente es efectivamente 1 partido en 1 más x cuadrado. ¿Ya? Quizás por ahí hay una pista de por qué tiene que ver la derivada acá. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? De hecho, este es más difícil que el que viene. Debería haber puesto este al final. Ya, yo voy a considerar el intervalo que va del 0 hasta el x. Consideremos el intervalo que va de 0 hasta x. X es positivo, ¿sí? Así que ese intervalo es un intervalo no nulo, ¿sí? Es un intervalo propiamente tal. Es un pedacito de segmento, ¿ya? Porque el x no es 0. ¿Ok? Entonces, la función, yo defino f, voy a decir que f es el arco tangente, sea f de x, el arco tangente. Arco tangente de x es la inversa del tangente. Como el tangente es continua en una rama de la tangente, su inversa también es continua. ¿Sí? Es lo comentamos en clase alguna vez, pero si la tangente tiene este gráfico, la parte que es invertible, entonces la inversa es el mismo gráfico, pero está torcido, ¿sí? Está invertido. ¿Ok? Así que si la primera era continua, la otra también. En general, todas las funciones que sean continuas, su inversa también es continua. ¿Ya? Entonces, esa función es continua en este intervalo, del 0 hasta el x. ¿Ok? Y ese es el único requisito. Ah, bueno, y además es derivable, perdón, me falta el otro requisito. Y es derivable también. Y es derivable. ¿Sí? Puedo calcular la derivada de eso sin ningún problema. No se indefine, no pasa nada. ¿Ya? Ahora, para poder ocupar el teorema del valor medio, que es lo que voy a enunciar ahora, la derivabilidad solamente se le pide en el intervalo abierto. ¿Ya? Ahora, en este caso, también es derivable en el cero, pero no me interesa. ¿Ya? Para efectos del teorema,
El teorema pide que sea continuo en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. ¿Ya? Es derivable en el cerrado también, pero da lo mismo. Ujú. Ya, entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio? Entonces, teorema del valor medio. Dice entonces que existe un C en el intervalo abierto entre 0 y X, tal que la función en C ahora no es, perdón, la derivada en C, eso, la derivada en C se comporta como las pendientes entre los extremos. Entonces tengo que hacer f de x menos f de 0 partido en x menos 0. ¿Ya? Si se acuerdan de esta cuestión, ¿cómo era? Era pensar en que yo tengo una curva, ¿sí? Y si esa curva es continua y diferenciable, o sea, no tiene puntas, entonces acá está un extremo, acá está el otro, acá está la recta que une esos dos extremos. Esa recta tiene una pendiente, entonces tiene que haber un punto por lo menos donde su tangente tenga la misma pendiente. Entonces, por ejemplo, acá, en ese puntito, yo trazo la tangente y tiene la misma pendiente. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir entonces que hay un punto entre medio donde la derivada, que representa la pendiente, tiene como resultado el mismo valor de la pendiente de los extremos. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. ¿Ya? ¿Y ahora qué? ¿De qué me sirve aplicar esto en este ejercicio? ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que nos quedó con esto que acabamos de hacer? Nos quedó que el f' en C, ¿quién es f'? Es derivar el tangente, o sea, es 1 partido en 1 más x cuadrado, pero evaluado en C, entonces 1 más c cuadrado, es igual a f de x, o sea, arco tangente de x, menos f de 0. Si usted evalúa el arco tangente en 0, le da 0, ¿ya? Así que ese f de 0 desaparece. Y abajo x menos 0, x. A eso llegué. Que existe un c, acá entre medio. Voy a escribir el c que está entre medio ahora así. C es menor que x y es mayor que 0. Tal que eso. ¿Ya? El teorema del valor medio me está diciendo esa situación. Hay un c donde sucede eso. ¿Ok? Por otro lado, por otro lado, si ese c es más chico que x y más grande que 0, entonces al cuadrado se mantiene la desigualdad. 0 menor que c cuadrado menor que x cuadrado, ¿cierto? Y le puedo sumar 1 a esta desigualdad. Entonces le sumo 1, me va a quedar que 1 es menor que 1 más c cuadrado, más 1 más, perdón, menor que 1 más x cuadrado, ¿sí? Y entonces si los invierto, me quedan estos dos tipos positivos. Si los invierto ahora, me va a quedar la desigualdad al revés. Entonces 1 partido eh, en 1 más x cuadrado tiene que ser menor que el 1 partido en 1 más c cuadrado. ¿Ya? Para ese valor c que está entre medio, la función completa me va a quedar más chica que esa expresión que está ahí. ¿Ya? Y ahí estoy logrando la desigualdad, pues lo que yo tengo que demostrar es esta desigualdad que está acá. ¿Qué acabo de mostrar? Dos cosas por separado. Primero, que existe un c que cumple eso, y después que el 1 partido en 1 más x cuadrado es más chico que eso. Entonces, ¿a qué llego? A que el 1 partido en 1 más x cuadrado es más chico que el arco tangente de x partido en x. ¿Sí? Y eso. Ah, y es más chico que 1. Además, perdón, y además me comí la otra parte de la desigualdad. Debería haberlo escrito así. Eh, Disculpen, me falta aquí un pedacito de la desigualdad. Tenía tres partes. Ahí hay un 1 también. ¿Ok? Entonces nos quedó así. El 1 partido en
1 más c cuadrado lo puedo reemplazar por el arco tangente de x partido en x y es más chico que 1. Entonces ahora multiplico todo esto por x y me queda x partido en 1 más x cuadrado menor que arco tangente de x y menor que x. Y la desigualdad no cambia porque el x es positivo. Y ahí llegué, ahí mostré la desigualdad. Terminé. ¿Ok? Entonces parece como medio mágico, porque no, al principio no tiene nada que ver con derivadas, pero usando el teorema del valor medio, logré, logré eh, plasmar la desigualdad que necesitaba. ¿Ya? Entonces, si lo quieren pensar como un poquito más didáctico, claro, yo puedo tener esta desigualdad. O sea, yo puedo, si yo supongo esto, yo puedo obtener esta desigualdad, la que está acá. ¿Sí? Que es solamente ir construyendo esas expresiones. ¿Ya? Ahí no hay mucho misterio. Ahí yo podría llegar a que el 1 partido en 1 más x cuadrado es menor que 1. Pero ese término que está entre medio sale gracias al teorema del valor medio. ¿Sí? Este cambio que apareció acá, cambiar esta expresión por esa, nació gracias al teorema del valor medio. ¿Sí? Entonces, ese es que me permitió poder transformar esa fracción en arco tangente de x partido en x. Y con eso tengo la desigualdad que yo quería. ¿Ya? Generalmente los que sean así, de demostrar desigualdades, uno parte tomando un intervalo de 0 hasta x y aplicando el teorema del valor medio para algún valor que esté c, que esté entre medio. ¿Ya? No es fácil, ya si se toman con eso en algunas guías, hay que darle hartas vueltas hasta llegar a demostrarlo. Ujú. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este? ¿Algo que quieran preguntar? Como para entenderlo mejor, ¿no? Ya. Último. Este es más común, este es mucho más común. Todos los ejercicios que les pidan mostrar que una ecuación tiene una única solución, una única raíz, entonces todos se hacen con teorema del valor medio. Todos, los que tienen esta idea. ¿Ya? De hecho, vamos a ocupar dos teoremas, uno que estaba en la materia de continuidad y uno que estaba y este teorema del valor medio. ¿Ya? Entonces, es súper estándar. Si uno se aprende en realidad se lo aprendió todos. Ya, lo primero que vamos a usar es el teorema del valor intermedio. Ahí está. Teorema del valor intermedio. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que primero voy a demostrar, aquí tengo un polinomio, me pide demostrar que tengo una única raíz, pero yo primero voy a demostrar que por lo menos tiene una. ¿Sí? Entonces, el teorema del valor intermedio decía, tengo eh, una función f, es continua, porque como es un polinomio, 2x menos x cubo, es polinomio. Entonces es continua en el intervalo cerrado, 0, 1. ¿Ya? Además, f de 0, uno de los bordes del intervalo, si uno lo evalúa, da 2, y f de 1, si lo reemplazo, da 2 menos 2 menos 1, o sea, menos 1. ¿Ya? Este da positivo y el otro da negativo. Entonces, ¿qué decía el teorema del valor intermedio? Si usted tiene una función continua, yo no sé qué forma tiene esta función, ¿ya? Pero es continua. Y en un pedazo, en el 0, vale menos. No, está al revés. La tengo al revés, perdón. Está así en este caso. Está así. No sé qué forma tiene, pero está así. En el 0 vale 2. En el 1 vale menos 1. Supongamos que el 1 está por acá. ¿Ya? Entonces, eventualmente tiene que haber un punto entre medio donde la función valga 0. ¿Sí? Porque es continua. Tiene que pasar por el eje X. ¿Sí? Entonces, el teorema del valor intermedio, entonces por este teorema,
por el teorema del valor intermedio, existe un valor entre medio del 0 y el 1, tal que f de c es 0. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio. Ese es solo lo que solo ocupa continuidad. ¿Ya? El requisito es que la función sea continua en el intervalo y que y que la función en un extremo del intervalo esté por arriba del valor, en este caso es 0 el valor, esté por arriba y en otro caso esté por abajo. Entonces eventualmente la función tiene que pasar por esa altura 0 que me están pidiendo. ¿Ya? Así que ahí aseguré la existencia de una raíz. Por lo tanto, existe C en el 0, 1, raíz del polinomio, ¿cierto? O solución de la ecuación. Raíz de 2 menos 2x menos x cubo igual 0. ¿Ya? Por lo menos existe una. ¿Ya? Y ahora me voy a preguntar si es única. Tengo que demostrar que ahora no hay otra, que es única. ¿Ya? No, tiene que haber una sola. Entonces uno lo hace por contradicción siempre. Siempre que yo quiero demostrar unicidad en matemáticas, siempre conviene mucho hacerlo por contradicción. Supongamos que no es la única. Supongamos que existen C1 y C2 raíces de la ecuación. ¿Ya? Ahora voy a considerar, ese C1 y C2 están adentro de 0, 1. Eso es importante. Ese C1 y C2 están adentro de 0, 1, de ese intervalo. Entonces ahora voy a considerar el intervalo C1, C2. Consideremos el intervalo que va desde C1 hasta C2, cerrado. ¿Ya? Todo ese intervalo está dentro del 0, 1. ¿Ok? Ya consideremos ese intervalo. Nuevamente tengo que la función, que era que era el polinomio, nuevamente es continua. Es continua en 0, 1. De hecho, el 0, 1 cerrado. Pero además, como es polinomio, también tengo que es derivable en el intervalo abierto. Ah, perdón, lo estamos haciendo en el C1, C2. Sorry. Lo estamos haciendo en el C1, C2. Ahí estamos considerando ese intervalo. Ahí es continua, porque es continua en todos lados. Y también es derivable en el intervalo abierto. De hecho, es derivable en todos lados, porque es un polinomio. Los polinomios siempre se pueden derivar en cualquier punto. Y con eso, entonces, por el teorema del valor medio ahora, por el teorema del valor medio, existe, eh, pongámosle un C3, no sé, un C3 entre medio del C1 y el C2, tal que la derivada en C3 tiene que ser la función en C2 menos la función en C1 partido en C2 menos C1. ¿Ya? Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. Si ya estoy considerando ese intervalo y ya sé que la función es continua y es derivable en su interior, entonces el teorema del valor medio me asegura la existencia de este otro puntito que está entre medio, donde la derivada se comporta como la pendiente entre los extremos, ya que era la situación que teníamos dibujada acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que llegar a una contradicción. Tengo que llegar a algo que me impida que existan este C1 y C2. ¿Ya? Y esta contradicción se manifiesta por esto. El C1 y el C2 son raíces de la ecuación. Entonces, la resta que está arriba da 0, porque es 0 menos 0. Entonces, f' en C3 es 0. ¿Ya? Pero
yo puedo tomar yo tengo la función está aquí, es esa la función. Yo puedo mostrar explícitamente cuánto da la derivada. F' de x es menos 2 menos 3x cuadrado. ¿Sí? Y si usted despeja eso, y eso lo hace 0, me va a dar menos 2 tercios igual a x cuadrado, lo que es imposible. Estoy llegando acá a un x cuadrado que me da menos 2 tercios. Si usted despeja el x, le va a quedar la raíz de un negativo, lo que no puede ser. ¿Ya? Entonces, por un lado, si yo supongo que existen el C1 y el C2, el teorema del valor medio me asegura que hay otro valor donde la derivada da 0. Mentira, si la derivada yo la puedo ver acá, la derivo y no hay ningún valor donde me dé 0. Entonces, contradicción. Necesariamente es imposible que suceda esto de que hay un C1 y un C2. No puede haber, porque en el momento en que lo hay, yo puedo aplicar el teorema del valor medio y llego a esto, lo que no puede ser. Entonces, no puede ser que exista dos raíces C1 y C2, por lo tanto, eh, en 0,1, en realidad en cualquier lado, pero... Ah, no, en 0,1, en 0,1. En 0,1, por lo tanto, existe un único raíz C en el 0,1 de la ecuación. ¿Ya? En el momento en que uno supone que hay dos, armo un intervalo y por el teorema del valor medio tiene que haber alguien donde la derivada da 0. ¿Ya? Pero explícitamente la derivada no puede ser 0, no hay ningún valor. Me da complejo. ¿Mm? ¿Está bien, muchachos? Este es súper estándar, este ejemplo. ¿Ya? Muchos van como en esa onda. Sí, sí, el teorema, lo que pasa es que acá, cuando el valor es 0, espérense. Claro, cuando el valor es 0, uno lo llama teorema de Rolle. ¿Ya? Pero la verdad es que es el mismo teorema del valor medio. El teorema de Rolle es el caso cuando da 0, cuando tengo eso. Pero la verdad podría haberle puesto cualquier número acá. ¿Sí? De hecho, acá el teorema del valor medio, acá abajo, es una generalización del teorema de Rolle. ¿Ok? Es el mismo teorema, pero más general. Es solo eso. ¿Ya? Pero es el mismo teorema. Que me preguntan en el chat si es que es lo mismo que haber ocupado el teorema de Rolle. De Rolle, no sé cómo se pronuncia. Ese teorema. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. El teorema de Rolle lo que concluye es que el f' en C da 0, que es justo lo que nos está pasando acá. ¿Ya? Pero en general es lo mismo que el teorema del valor medio. Esa es la lógica. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda, chicos. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, pues lo dejamos hasta acá entonces. Mañana, última sesión de ejercicio. Ya no sé qué les voy a preguntar, ya creo que hemos repasado de todo. También sería súper bueno que mañana pudieran traer ustedes algunos ejercicios que no les salgan. A ver si nos salen, nos salen juntos, ¿ya? Si es que no lo podemos resolver entre todos. Sería súper sano que trajeran ustedes. Ya a estas alturas deberían tener alguno que no les haya salido, ¿ya? Y yo voy a traer un par de ejemplos para que podamos repasar algo. Ujú. Listo, chicos, que estén súper. Nos vemos mañana. No, profe, que esté bien. Igual.